segunda y en otros momentos en tercera de Juan. Yo pensé que ya estaba encendido el micrófono. Ok, entonces, comenzando con esto, hermanos, segunda de Juan nos lleva a poder entender y a la congregación o a la gente que fue enviada este libro, es para advertirlos de los falsos maestros de aquel momento. Primera de Juan trata también este asunto, que era una advertencia sobre los falsos maestros de aquel momento. Segunda de Juan no es la excepción con Primera de Juan. Están tratando el mismo problema de la falsa herejía que se daba en aquel momento del gnosticismo. Entonces ahora Juan da esta carta de Segunda de Juan no al mismo destinatario de Primera de Juan. No es el mismo destinatario. Primera de Juan es una carta enviada a un grupo de iglesias. En el caso de Segunda de Juan no es así, de esta manera. Entonces, más adelante lo vamos a poder ver un poco de eso. Tercera de Juan, al par de esto de Segunda de Juan, podemos ver que Tercera de Juan, entonces, ahora no trata el problema de la advertencia de los falsos maestros, sino que ahora el apóstol quiere tratar algo que la iglesia en ese momento se estaba haciendo algo muy bien, como era la hospitalidad y la oposición a este servicio que se estaba dando en aquel momento. El versículo clave de Segunda de Juan es el versículo 10, que dice así: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Este versículo, hermanos, hablando sobre la doctrina de Jesucristo. Es por eso que el capítulo, si lo mira, vaya conmigo al libro de Segunda de Juan, versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Ahora, ¿qué doctrina es esta? ¿Qué doctrina es esta la que Juan quiere hacerles, el apóstol Juan quiere hacerles recordar a esta iglesia? Ok, mire anteriormente, versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Versículo 8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Entonces, esto es lo que quiere el apóstol poder tratar en Segunda de Juan. Primero, en los versículos primeros del versículo 4 y versículo 5, Juan se regocija del buen comportamiento de los hermanos y aún que ellos caminaban en la verdad. Mire que es interesante, caminaban en la verdad. Y esto no les quitaba de que el apóstol Juan les recordara esto. Aún a pesar de que ellos andaban en la verdad, Juan quiere tratar este problema en ese momento también. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Entonces, no quiere quitar el dedo del renglón el apóstol Juan, entonces ahora quiere hacerles ver, aún a pesar de que ellos andan en la verdad, pero mire que es interesante, el versículo 4 dice, algunos andan en la verdad.
Entonces, entendiendo esto de segunda de Juan, el apóstol Juan quiere advertirles acerca de los falsos maestros y lo menciona en el versículo 10. Ahora, el versículo clave de tercera de Juan, hermanos. Como les había dicho al principio, en esta carta el apóstol quiere hablarles sobre la hospitalidad que estos hermanos estaban teniendo en aquel momento. Era algo común en aquel tiempo, hermanos, que habían hermanos y también personas que no compartían de la verdad, pero eran personas que iban de un lugar a otro para poder ir y compartir de lo que creían. Y estos hermanos de tercera de Juan, ellos eran de esa ayuda para muchos de ese momento que se movían de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. Ellos recibían a creyentes para compartir la verdad, pero aún en eso, muchas veces ellos recibían a personas que tal vez no llevaban la verdad. Entonces, por ello Juan, en tercera de Juan, en su carta, él trata de poder solucionar este problema y que ellos pudieran discernir verdaderamente quién eran estos hombres que se movían en ese lugar y que los recibían con grande amor en aquel momento. Como les dije, hermanos, por eso el versículo clave podríamos tomar de tercera de Juan es el versículo 5, que dice así: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Entonces, esto era algo común de recibir a hermanos para compartir del evangelio, pero esto es interesante, hermanos. Muchos de los que ellos recibían no eran personas que conocían. Ellos recibían a hombres que iban compartiendo, pero no sabían bien su trasfondo de ellos. No los conocían muy bien. Entonces, por eso, Juan alaba esta labor de estos hermanos, pero a la misma vez les hace entender: tengan cuidado con ese servicio que están haciendo. No les estoy diciendo que no lo sigan haciendo, porque esto agrada al Señor y trae gloria al Señor. Pero no quiero que lo dejen de hacer. Lo único que quiero es que tengan muy presente esto. Entonces, el título, hermano, de la epístola de segunda y tercera de Juan son dos de una serie de 3 epístolas que les dije al principio. Segunda y tercera de Juan presentan la aproximación más cercana en el Nuevo Testamento a la forma de la carta convencional del mundo grecorromano, debido a que fueron dirigidas a individuos o individuos, tanto en singular como en plural fue dirigida estas cartas. Segunda y tercera de Juan son las epístolas más cortas, como les dije al principio, del Nuevo Testamento. Cada una de ellas contiene menos de 300 palabras griegas. Cada carta podía caber en una sola hoja de papiro de aquel tiempo, hermanos. Entonces, estas 2 cartas fueron escritas por el apóstol Juan en aquel momento. El tema de estas cartas, en estas 2 cartas se asemeja mucho a primera de Juan también. Segunda de Juan es una advertencia contra las falsas enseñanzas, que también primera de Juan lo hace. También habla sobre la verdad. Segunda de Juan, no sé si ahí lo pueden ver. Entonces, ahí está un poco atrás, la verdad, y aún habla sobre el amor.
esto solo es segunda de Juan. Se enfoca en estos tres temas el apóstol para poder hablar con esta iglesia de aquel momento. Esta epístola previene a los cristianos contra las mismas falsas enseñanzas a la cual Juan se opuso en primera de Juan. También, la verdad que es un tema importante para Juan en sus cartas, se menciona, mire que es interesante, hermano, se menciona 52 veces, tanto en el Evangelio y 22 veces en estas tres cartas, primera, segunda y tercera. Era un enfoque de Juan hablar sobre la verdad tanto en el Evangelio como en estas tres cartas. El amor no se queda fuera del tema de Juan en esto, ya que al igual que primera de Juan, enfatiza el mandamiento de amarnos los unos a los otros, lo cual es la prueba de un verdadero creyente. Es la prueba de un verdadero creyente. El amor no es para un grupo en específico, sino para el creyente en general, aquellos a los cuales se llaman o se han reconocido a Cristo como su Señor y su Salvador, como dice el libro de Romanos. Entonces, hermanos, esto nos debería de poder entender que el amor debería de ser un amor total, no un amor parcial. Eso es lo que Juan quiere enfatizarnos, tanto en primera como en segunda de Juan, para nuestras vidas. Para que nosotros podamos conocer que el amor no debería de ser algo parcial, sino algo total. El mandamiento de Juan de amar no contradice, hermanos, un orden de negar la hospitalidad a los falsos maestros. Los asuntos de la verdad son demasiado importantes para comprometerlos. No sé si me entienden con esto. Juan lo que quiere es que aun a pesar que el amor, deberíamos de amar a nuestros hermanos, deberíamos de entender que no todos aquellos que se dicen ser hermanos, dice Juan, que no contradice el que ellos puedan negar la hospitalidad a algunos que ellos están amando, ya que entre estos que aman, están amando a muchos falsos maestros en aquel momento. Entonces, eso es lo que Juan quiere darnos a entender en la segunda carta. En cambio, tercera de Juan, mire que es interesante, segunda de Juan habla sobre los falsos maestros, tercera de Juan la hospitalidad, que era algo que iba junto con ello. Falsos maestros estaban utilizando la hospitalidad de aquellos hermanos para llevar encubiertamente lo que era la falsa doctrina de aquel tiempo. La hospitalidad es una de las cosas que resalta en tercera de Juan. Por eso Juan elogia a Gayo por su hospitalidad en aquel entonces. Si va conmigo a tercera de Juan, hermanos, vaya conmigo a tercera de Juan. El anciano dice: a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijo cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo el oír que mis hijos andan en la verdad, dice Juan. Versículo 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlo como es digno de su servicio a Dios, para que continúen
su viaje, hablando sobre la hospitalidad que tenía este hombre. Pero esta hospitalidad, hermanos, esta hospitalidad es el reflejo de lo que Juan habla en el versículo 1 y al versículo 4. Esto solo es un reflejo de eso. La hospitalidad de Gayo es un reflejo de lo que Juan está diciendo en los versículos anteriores. Dice, yo, dice Juan, me regocijo cuando vinieron los hermanos y dieron de tu testimonio de la verdad, de cómo andas en la verdad, dice Juan. Esto solamente es un reflejo. Lo que tú haces en servicio es un reflejo de lo que tú eres, tan solamente. Es un reflejo de lo que tú eres, tan solamente. Entonces, por eso Juan resalta bastante la hospitalidad de este hombre en aquel momento. También Juan, tercera de Juan, habla sobre el tema que también segunda de Juan menciona, y primera, que es la verdad. Demetrio, quien de otro modo sería conocido, fue probablemente el portador de esta carta de tercera de Juan. Juan declaró que se le debía recibir porque él manifestaba la verdad. Demetrio, mire lo que dice el versículo 12 de tercera de Juan. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdad concerniente a esto, del que ellos estaban caminando en la verdad del Evangelio. Podemos asumir que Demetrio había pasado las pruebas éticas de la fe que menciona las Escrituras. Entonces, esto es un poco, hermanos, de la igualdad de estos dos libros. Ahora, ¿qué con el autor y la fecha? Bueno, el autor lo podemos deducir rápidamente que el autor es Juan, de estas dos epístolas. Su fecha se cree que fue entre el 90 y 95 después de Cristo. Esta fue la fecha de estas dos cartas. Ahora, no se sabe si las dos cartas fueron escritas al mismo tiempo o en el periodo de este tiempo, del 90 al 95. No podemos decir con certeza en qué tiempo del 90 al 95 fueron escritas. El autor es el apóstol Juan. Él se describe a sí mismo en segunda de Juan como el anciano, lo cual muchos dicen que expresa tal vez su vejez física, o algunos expresan también su autoridad como apóstol, o también posiblemente como ser un anciano que estaba gobernando o que ayudaba a las iglesias en aquel momento. Tercera de Juan, si usted mira, bueno, primera y segunda de Juan, segunda y tercera de Juan, el versículo 1, él se llama así, el anciano dice a la señora, en el versículo 1, en el versículo 1 de tercera de Juan también él se llama a sí mismo el anciano a Gayo. Cambia la diferencia de la audiencia, pero es lo que se puede saber del autor y aún de la fecha de aquel momento. Con esto, hermanos, entendiendo esto, tanto de primera y de segunda de Juan, espero que me haya podido entender eso, espero que sí. Vamos a enfocarnos un poco en cada uno de estos libros,
como ser su contexto histórico de Segunda de Juan. Comencemos con el contexto histórico de Segunda de Juan. Segunda de Juan, hermanos, como lo aprendimos anteriormente, lidia con el mismo problema ¿de qué? De Primera de Juan. Está lidiando el mismo problema. Los falsos maestros estaban trastocando la verdad en aquel momento. Los falsos maestros, influenciados por los comienzos del pensamiento gnóstico que se estaba dando en aquel entonces, estaban amenazando a la iglesia. Estaban amenazando a la iglesia. Versículo 7 de segunda de Juan, versículo 7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Entonces, esto se estaba dando en Primera de Juan. Son dos cartas que tratan el mismo problema. Como Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 lo habla. Como el versículo 19, 20, 23 o aún el capítulo 4 de Primera de Juan. La diferencia entre estas dos cartas de Primera y Segunda de Juan, que tratan el mismo problema de los falsos maestros, hermanos, es que Primera de Juan no tiene un individuo o una iglesia, como lo vimos anteriormente, específica a quien es dirigida. Si recuerdan el miércoles pasado, Primera de Juan no tiene un individuo específico, sino que es a varias iglesias. En cambio, Segunda de Juan tiene un grupo local o particular, o una casa o una iglesia en particular en mente. Esta es la diferencia de estas dos cartas. Son dirigidas para tratar el mismo problema de los falsos maestros, pero Segunda de Juan es dirigida a una iglesia en específico. A una iglesia en específico. El enfoque de Segunda de Juan es que los falsos maestros estaban conduciendo un ministerio, hermanos. Voy a ponerlo de esta manera, estaban valiéndose de un ministerio de aquel entonces que la iglesia verdadera estaba ofreciendo a gente que venía compartiendo de sus creencias. Entonces, estos falsos maestros agarraron o se valieron de la hospitalidad de estos hermanos para promulgar este pensamiento gnóstico de aquel entonces. Entonces, buscando convertir a personas y abusando de la hospitalidad cristiana para extender su pensamiento gnóstico. Estos hombres estaban en eso, entonces Juan quiere tratar este problema en Segunda de Juan. El individuo a quien se dirige en la salutación, hermanos, y aquí es donde vamos a tomar un poco de esto. Si ustedes miran, en Segunda de Juan dice, versículo 1, el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Algunos creen que era dirigida a una mujer como tal. Y este es el problema que se está dando en esta carta. Algunos creen que era dirigida a una mujer como tal, por lo que dice el versículo 1. Otros creen que Juan lo que está haciendo es solo mencionando este nombre, señora, para referirse a una iglesia como tal, por lo que menciona más adelante, que ya lo vamos a leer. Entonces, algunos quieren que su salutación es dirigida a una mujer. Sin saberlo o sin ser sabio, hermanos, podemos haber estado mostrando a estos falsos profetas hospitalidad, dice Juan, o pudo haber temido que los falsos maestros tratarían de aprovecharse de la bondad de esto, en el versículo 10 y versículo 11.
el apóstol advierte a sus lectores en contra de mostrar hospitalidad en este libro. Y aquí es donde tomamos un tiempo. Juan, por eso que quiere hacernos entender esto. Si usted mira, lee conmigo el versículo 1 al 3, y de segunda de Juan dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Versículo 4. Mira lo que dice el versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Mire que es interesante. Al principio solo habla de los hijos de la señora elegida. Y unos toman que tal vez eran hijos de carne. Es lo que piensan algunos. Pero otros creen que lo que está haciendo es que se está dirigiendo a una iglesia y la está llamando señora escogida, pero a los hijos de esta señora se está refiriendo a otras iglesias que estaban siendo ayudadas por esta iglesia a la cual es dirigida esta carta. Y por eso Juan ahora lo que quiere hacer es, en el versículo 5, es mostrarle el mandamiento que yo di en primera de Juan a las iglesias, no una en específico, sino a individuos. En primera de Juan dice: este mismo mandamiento yo te lo quiero que tú lo tengas también, que se amen, que nos amemos. Mire lo que dice: te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces, lo que unos eruditos dicen de esto, que así como primera de Juan es dirigida a individuos, pero no individuos fuera de la iglesia, sino que a una iglesia, a iglesias en específico, ellos dicen que es de la misma manera aquí. El mandamiento no es para ponerlo así, sacarnos fuera de la iglesia, sino, digamos, no es un mandamiento de que yo le digo al pastor Montoya: ámese con otro hermano como Dios nos mandó. No, sino como iglesia debemos amarnos y amar a otros hermanos de otras iglesias. Eso es lo que Juan, lo que algunos hermanos tratan de decir en esto. No sé si me doy a entender, hermanos, o me enredo todo. Yo soy difícil de poder, de pensar, lo pienso en mi cabeza, pero el decirlo me cuesta. Entonces, es lo que muchos eruditos dicen de esto: que se amen. Voy a poner un ejemplo, voy a tratar de hacerlo como un ejemplo aquí. Los hermanos que están en la 8 de mayo, los hermanos que están en la 8 de mayo, estos eruditos dicen de esta manera, que Juan se dirige a la iglesia bautista Betania, y Juan lo que está haciendo es llamando a la iglesia bautista Betania como la señora elegida. Y Juan lo que quiere es decirle: así que yo he escuchado lo que menciona en el versículo 5, dice: así como yo he escuchado que ustedes se aman, entonces yo quiero que ahora la iglesia, la señora iglesia bautista Betania, no se ame a sí mismo, sino que ame también a los hermanos
de la 8 de mayo, que es un mandamiento para amarse a todos. Las iglesias, los hermanos en Cristo, esto es para todos, pero no solo para nosotros como Iglesia Betania, sino aún amar a nuestros hermanos de la 8 de mayo. Entonces, no sé si ahí puede hacer que me hayan entendido mejor de esto. Entonces, esta es una de las cosas que algunos han discutido mucho en esto. Yo más creo que es de esta manera, la segunda, que no es dirigida a una mujer, sino que es dirigida a una iglesia y a sus miembros y a otros hermanos que estaban añadidos a esta iglesia de ese momento. Y si no cree eso, hermano, entonces puede ir a buscar y tomar su propia decisión. No, broma. Entonces es lo que uno cuando estudia, hermano, toma su decisión según el texto, según los contextos que uno estudia en ese momento y según también lo que algunos eruditos pueden llegar a pensar de esto. Entonces, con eso, hermanos, es un poco del contexto histórico de Segunda de Juan, a quién fue dirigida, qué es lo que quería tratar Juan en ese momento, exhortándolos al amor, pero que ese amor no los cegara para poder estar recibiendo a cualquier persona por su hospitalidad, ya que estaba en juego la verdad del evangelio en aquel momento. Esto es lo complicado, hermanos. Estaba en juego el verdadero evangelio. Y solo recordaba lo que pasamos hace unos 2, 3 años con un muchacho que se decía ser hermano de nosotros y quería venir al país, y nuestros ancianos tuvieron cuidado de nosotros por lo que él seguía profesando de no seguir en la verdad. Y traía recordatorio eso de que aún Tercera de Juan habla sobre eso, hermanos, de no decirle ni aún bienvenido a una persona de estas que no hable sobre o que no ande en la verdad. Perdón, Segunda de Juan dice esto, de no recibir a estos que andan en la verdad, no decirles ni aún bienvenidos. Entonces, este es un poco el contexto de Segunda de Juan. En cambio, el contexto de Tercera de Juan es probablemente, hermano, la carta más personal que hay en las 3 epístolas de Juan. Esta es una carta personal que se asemeja tanto a Filemón, que se asemeja mucho a Filemón en el Nuevo Testamento. Es una carta muy, muy personal que se da en el Nuevo Testamento. Es una de las cartas muy personales. Mientras que Primera de Juan parece ser una carta general, hermanos, dirigida, como lo hemos dicho, a congregaciones dispersas a lo largo de Asia Menor. Segunda de Juan fue enviada a una dama, como muchos dicen, y a su familia, es decir, a una iglesia en particular. Tercera de Juan, el apóstol claramente nombra al destinatario único como ser Gayo en Tercera de Juan. Mira lo que dice Tercera de Juan, versículo 1. El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Ahí está al que fue enviada esta carta. Entonces, el nombre de Gayo, hermanos, hay varios en la escritura. Era un nombre muy común en aquel entonces. En las escrituras lo pueden encontrar en Hechos 19, lo pueden encontrar en Hechos 20, en Romanos 16, en 1 Corintios 1. Van a encontrar este nombre. No se sabe con honestidad, no se haya más información de este hombre, pero lo que sí se puede recalcar, hermanos, y poder ver es el amor de este hombre a la verdad.
Es lo que resalta de este hombre. No sabemos de a dónde era, no sabemos si tenía familia, pero es algo que lo hace distinto, hermanos. Es ese amor a la verdad de tal vez de los otros que aparecen en el Nuevo Testamento con este nombre de Gayo. Entonces, al igual que de segunda de Juan y tercera, se enfocan en el asunto básico de la hospitalidad, pero desde una, hermanos, perspectiva diferente. Segunda de Juan tratan de esto, pero desde dos ángulos diferentes. Ok, vamos a ir cayendo. Me falta todavía una hora. Tenemos tiempo. Entonces, me quedé. Se enfocan en el asunto básico de la hospitalidad, pero desde perspectivas diferentes. Nos quedamos ahí, mientras que segunda de Juan advierte en contra de demostrar hospitalidad a falsos maestros. Segunda de Juan. Tercera de Juan condena la falta, miren hermanos, la falta de hospitalidad mostrada a ministros fieles de la palabra de Dios. Entonces Juan quiere que estos hermanos tengan mucho cuidado de esto. Bueno, ustedes les he dicho o he hablado sobre el no recibir a falsos maestros, pero como todo, hermano, y si esto muchos hermanos que han pasado por Meda, y lo voy a decir así, caen en este error, y con cuidado lo digo, no me haga tomar a mal. Cuando nosotros conocemos, hermanos, que todo es por gracia, muchas veces nos desviamos de el enfoque de esa gracia. Y se los pongo como algo que muchas iglesias tienen afuera. Hay hermanos en otras iglesias que su devoción, hermanos, es enorme. Es enorme el diezmar, el dar para el Señor, el poder sacrificarse para poder servir al Señor. No les importa hacer las cosas. El pastor les dice, miren que hay que levantar esto, lo hacen. Pero cuando ya vienen a conocer que todo es por gracia, entonces ahora su pensamiento cambia de esto. Ya que es algo que el Señor me tiene que poner en mi corazón, no porque me lo impongan, entonces ahora voy a ser más distinto. Ya la ofrenda ya no es una imposición de que es un 10%, como lo conocí en otro lugar. Ahora la Escritura me dice que es según lo que el Señor me prosperó y lo que en mi corazón haya puesto el Señor, entonces ya es algo muy distinto. Era lo que se estaba dando en este momento. Algunos, Juan le dice, bueno, tengan cuidado. Están teniendo a hombres falsos dentro de sus hogares para que ellos compartan la verdad, pero están teniendo a hombres que no traen la verdad. Entonces les da ese llamado. Y a los otros, entonces ahora traen ese llamado y entonces ya no reciben, por lo que Juan ha dicho, entonces ya no reciben a hombres, sino que ahora cambia su manera de pensar. Y lo que Juan quiere que ellos hagan es que disciernan bien a quién poder acoger. No vaya a ser un falso maestro, pero ahora se van al otro extremo. Bueno, para no caer en este problema, entonces ya no voy a acoger a nadie dentro de mi hogar. Y esto traía como consecuencia que la verdad del Evangelio, hermanos, no fuera llevado a otros lugares. Se estaba dando este gran problema en ese momento. Entonces, hubo reportes que regresaron al apóstol de que maestros que iban de lugar en lugar y aprobados por otros,
habían viajado a ciertas congregaciones en donde se les había, hermanos, rehusado la hospitalidad. Pero también en otros lugares se les había acogido. Y en contraste a los buenos hombres que llevaban la verdad por esto que había sucedido, entonces ahora todos o la mayoría habían cerrado sus hogares para recibir a hombres fieles que llevaban la verdad en aquel momento. Y por eso entonces Juan alaba la labor de Gayo en Tercera de Juan. Por eso alaba su labor, ya que Gayo sí estaba haciendo lo correcto, había medido quién estaba llevando la verdad y quién no. Pero otros se fueron al otro lado, que era no recibir a nadie rotundamente. Con esto dicho, hermanos, también podemos ver que Gayo, en el lugar donde estaba Gayo, habían hombres que se dirigían bajo la verdad. Y Juan exalta a otro hombre en esta carta. Exalta a otro hombre por su testimonio. Por su testimonio. Mira el versículo 11 de Tercera de Juan y versículo 12. Amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y dice el versículo 12, todos, miren hermanos, dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. La verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Hablando sobre el testimonio que tenía este hombre, un testimonio, hermanos, ejemplar de aquel momento. Entonces, Juan no quiere pasar por alto a este hombre también, ya que había otro hombre dentro de estas cartas que era un hombre también perverso que estaba queriéndose llevar la gloria en aquel momento. Mira el versículo 9. Este hombre dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Mire el contraste de algunos, de Gayo y de Demetrio, de su testimonio, y aún de Gayo y de Demetrio en cuanto a la hospitalidad. Ahora Diótrefes había caído en el error de no recibir a estos verdaderos hombres y hombres fieles del Señor. Juan, hermanos, escribió para reconocer el tipo de hospitalidad por Gayo y representar a sí mismo a Gayo como digno del Evangelio en el versículo 6 y 8 en esta carta. Y a la misma vez para condenar las acciones de Diótrefes en el versículo 10, en contraste con la hospitalidad de Gayo en aquel momento. Entonces, con esto, hermanos, teniendo un poco de esto, podemos decir rotundamente o podemos afirmar a través de esto, hermanos, que muchas veces nuestra hospitalidad y aún nuestra verdad y nuestro amor está siempre basado según el tipo de persona que sea. Y muchas veces, como decimos nosotros, dime cuánto tienes y te digo cuánto vales. Entonces, lo que quiere Juan en estas dos cartas es poder mostrarnos en parte esto, hermanos, que el amor debería de ser un amor total, no un amor parcial en nosotros. Con esto, entendiendo esto un poco de esto, hermanos, nos encantaría también a la vez poder ser llamados
de esta manera. Muchas veces nuestro amor está basado según lo que anteriormente dije. Nuestro amor está basado según cuánto tienes, cuánto vales. Y muchas veces también nuestro no solo amor, sino nuestro aún deseo para muchos es según esta verdad también. Y es lo que Juan, hermanos, y me llamó mucho la atención esto. En tercera de Juan, lo que Juan hace. Y estos muchos eruditos alaban esto de Gallo. Mira lo que el versículo 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Hermanos, mire, la mayoría de eruditos ponían en ejemplo a Gallo y aún a Juan, de que nuestro amor muchas veces, y lo voy a repetir como lo he dicho, no es un amor total. Y decían varios hombres de este pasaje que muchas veces nuestra prioridad es, dice él, es hacerles el bien. Y se puede escuchar hasta feo esto, hacerle el bien a aquellos que no tienen temor del Señor. Y que dejamos por fuera aquellos hermanos y aquellos que son de nuestro mismo sentir. Y traía recordatorio un pasaje en Gálatas, si va conmigo a Gálatas, traía un pasaje en Gálatas. Estos hermanos mencionaban un pasaje en Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Mire lo que dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pero el versículo 9 anteriormente dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y todos ellos, estos hombres que yo estaba consultando para esto, hermanos, me hacían ver primeramente a mí que nuestra prioridad muchas veces se desconecta de la iglesia, hablando de nuestros hermanos. Y yo hago la pregunta, hermanos, yo me hacía la pregunta, que mucha gente prefiere hacerle el bien a sus hijos, como tal, a su carne, antes que al desconocido. Y eso es algo válido dentro de lo que pasamos a diario. Y estos hombres decían, la iglesia, muchos hermanos, en vez de querer amar a sus propios hermanos, hacer que sus hermanos prosperen. Y esto de prosperidad, hermanos, no solo habla de lo económico, sino hablando aún de lo espiritual. Y ellos decían, nuestra mente de querer que otro hermano pueda resaltar para la obra del Señor está como restringida, porque no queremos que este hermano sea mayor que mí o sea mayor que a otro hermano que tal vez a mí sí me puede agradar, para poder yo tenerlo a él como mi líder o como una persona que me guíe. Entonces decían algunos que esto que Juan hace es una demostración del amor profundo que Dios nos da
para amarnos a nosotros como hermanos en Cristo. Amarnos como hermanos en Cristo, como decía algunos. Entonces, hermanos, quería tocar eso un poco, verlo de esta manera, pero aún también es interesante. No espere mayor cosa, hermanos, si usted no anda en la verdad. No espere mayor cosa si no anda en la verdad. Juan pide esto de Gayo, ¿por qué? Porque ha escuchado del buen testimonio que tiene este hombre. Yo quiero que tú prosperes, así le dice. ¿Por qué? Porque he escuchado tu buen testimonio de la verdad. Entonces no pida más si usted no anda en la verdad. Y es una el contraste de esta en cuanto al amor no fingido y el amor total que estas cartas nos presentan. Y terminando un poco, ya llegando a terminar, hermano, el carácter de Dios en segunda y tercera de Juan. El amor, el carácter de Dios en segunda de Juan, un Dios amoroso y un Dios de verdad. El carácter de Dios en tercera de Juan, un Dios bueno en todo. Un Dios bueno en todo. Como podemos ver, hermanos, tanto en segunda y tercera de Juan, Cristo es mencionado y alabado en esto. Segunda de Juan, hablando sobre la verdad del Evangelio, el que no camina bajo esta doctrina, hablando sobre Cristo en segunda de Juan, aunque en tercera de Juan no es mencionado, hermanos, pero de una manera directa, pero también podríamos ver a través de su escrito el carácter de nuestro Dios y aún de nuestro Salvador Jesucristo en él. Con esto, hermanos, espero de que haya podido ser enriquecido con esto, de este panorama de estos dos pequeños libros de la Escritura, y lo animo a que pueda leerlo despacio en su casa, para que lo pueda entender un poquito más de lo que yo tal vez le pude haber hecho entender en esta noche, hermanos. Qué bendición poder terminar con esto, hermanos. Es mi último panorama de los libros de la Biblia, y me enriquecí mucho para mi vida y también para poder compartirlo con ustedes. Oremos. Padre bueno, gracias por amarnos, gracias por tu bondad, Señor. Gracias por permitirnos conocer más de ti, Señor, a través de tu palabra. Gracias por estos dos pequeños libros, Señor, del Nuevo Testamento. Gracias por permitirnos conocerte a ti a través de cada una de estas palabras, Señor, transmitidas en ellos. Y poder ver, Señor, a través de la vida de Juan, de Gayo, Señor, de Demetrio, la verdad del Evangelio en sus vidas, Señor. Ayúdanos a poder ser como ellos, Señor. Hombres que aman y hombres y mujeres que aman a sus hermanos sin limitación, Señor. Y poder entregarnos también en todo. Ayúdanos también, Señor, a poder poner por obra esto, Señor. Ya sé que por nuestra cultura de Centroamérica no somos dados, Señor, mucho a esto de la hospitalidad, pero creo que esto también, Señor, trae gloria a ti, trae alabanza a tu nombre, Señor, y queremos que nos ayudes también a que en esos momentos que anden hombres fieles,